Abrimos este nuevo bloque en Bravo News con un protagonista también de la hora, porque no vamos a estar hablando de política y es siempre bueno recibir en el piso a invitados para poder charlar un poquito. Así es, y el invitado es Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, rector de la universidad. Decano de la facultad. Y empezábamos a hablar, estábamos hablando fuera de aire, sí. Estábamos empezando a dialogar y hablábamos de la situación política, de la situación de cómo está el país, cómo ves algunos lugares, cómo ves otros lugares, ¿por qué estamos así? Bueno, muchas gracias por la invitación, Lorena, bienvenido. Javier, un placer. Gracias. Es bueno reflexionar. El por qué son múltiples causas, pero no estamos nada bien, en una situación fea. Creo que hay un antes y un después en la expectativa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque la deuda que tomó el gobierno de Macri, que es inaudita, nunca el fondo le prestó a un gobierno tanta plata, sí. Fue asimilada por este gobierno, nuestro gobierno, me pregunto, yo soy del Frente de Todos, sí. Tengo disidencias muy grandes con el rumbo del gobierno, pero nuestro gobierno blanqueó la situación del gobierno de Macri. Entonces eso es como que obturó la posibilidad de una expectativa. No hubo una auditoría, y esa fue una deuda infame porque no hay nada que se haya hecho con el dinero de la deuda. Si vos decís, se hizo un puerto, una escuela, una ruta, bueno, está la deuda, sí. Pero es toda especulación financiera. Esas LEVAC al 80% que fueron pagadas como un pleno en la timba financiera a partir de comprometer al Estado argentino en una deuda con un organismo de crédito internacional. Entonces, esa situación en donde el Frente de Todos, más el Macri radicalismo, votaron todos el acuerdo con el fondo, nos deja prácticamente sin expectativa, porque ponen a los dos partidos de la grieta como dos caras de la misma moneda. ¿Dónde está la grieta? Si los dos votan... Son lo mismo. Y bueno, terminan siendo muy parecidos. Ahora, en esa cuestión uno no puede dejar de pensar en un país cíclico como la Argentina. Es como si pasara constantemente por frente a nuestros ojos películas que ya hemos visto o que se parecen demasiado a las que vivimos, ¿no? Los que hace muchos años trabajamos en esto, estamos cerca de lo que ocurre con la política, vamos pensando todo el tiempo y constantemente eso. ¿Cuál es el espacio en el que no podemos encontrarnos para que esa cuestión de las dos caras de una moneda sirva para la sociedad en lugar de generar acciones que sean contraproducentes para la sociedad? Yo tengo una aproximación a esta inquietud, que es la inquietud. O somos un país colonial o somos un país libre. O somos un país colonial o somos un país soberano. Entonces, si vos mirás desde la perspectiva de los intereses de la nación, te pones de acuerdo izquierda, centro, derecha, pensando en los intereses de la nación. Cuando vos cometés el exabrupto de querer ser gerente de los países centrales, de las potencias, del capital financiero, de lo que sea, bueno, sos gerente de otro interés. Y nos respetan menos en el mundo cuando somos gerentes de otros intereses. Entonces, o pensás en la nación por sobre el sector, o pensás en tu sector siempre... yo lo escuchaba el señor Kachanowski, que siempre es un gran economista. Ahora, y hablando del blanqueo, digamos, del blanqueo. Y Kachanowski dijo con mucha claridad, ¿por dónde entran los dólares? Por el comercio exterior. Entonces, ahí está, el comercio exterior. ¿Y por qué no hacen algo? Hay 7 exportadoras que tienen los puertos? Hay 7 exportadoras que aparte manejan el elevador del puerto. Hay mucho contrabando porque no se pesa la mercadería, pero aparte las exportadoras se quedan con la crema del negocio, de los productores, de los chacareros. O te alquilan el campo o te esperan en el elevador portuario. Estado argentino, gobierno peronista. No lo puede. Pero ¿cómo no miramos eso? Y bueno, pero por algo no se mira. Bueno, pero no se mira porque somos dos caras de la misma moneda, entonces. Pero perdón, Mariotto, porque también me quedo pensando en esto que usted decía, respecto de ser gerentes de las grandes potencias o de los países que de capital financiero, ¿no? Digo, no hay que ir a buscar ejemplos muy lejos. Aquí nomás en Brasil, con dos personas absolutamente en las antípodas como Bolsonaro y Lula, el
actual presidente que está terminando su gestión y el nuevo presidente a partir del 1 de enero. Digo, la comercialización y lo que ellos hagan con la economía respecto de los países del primer mundo no va a tener demasiadas diferencias. Y la economía funciona en Brasil. Muy oportuno, Lorena, esa mirada. Bueno, eso? Porque en Brasil no hay transacciones en dólares, está el real. Nosotros creo que por la degradación del peso, por múltiples motivos, incluso la deuda, la degradación del peso, la devaluación, inflación, hablamos solo del dólar, porque esto es cíclico. Mirá, viene un gobierno como el de Macri, deuda. Una vez que hablamos de deuda, hay un solo tema, dólar. Y después vienen dos temas más, flexibilización laboral y baja en la jubilación. Eso es un clásico del consenso de Washington. De un sector ideológico. Sí, ideológico, político, financiero. Porque a veces la ideología no les importa tanto como la billetera. Entonces, yo creo que es imprescindible en este caso, ¿cómo saldría la Argentina de esta situación? Bueno, con una gran integración latinoamericana, una gran integración regional. Europa empezó mucho más tarde que nosotros, y en el 56, y lo tiene resuelto. La economía la manejan desde Bruselas. No hay agrotóxicos en Europa, no hay agrotóxicos, acá sí. Y digo no hay agrotóxicos porque la comunidad europea no lo permite. Entonces no nos envenena el ciudadano o la ciudadana que se alimenta con los productos. Pero a su vez todo el mundo produce, hay industrialización y acá solamente estamos corriendo la carrera del extractivismo. Van gobernadores con el ministro de Economía de Estados Unidos a decir que le vamos a vender el litio como en 1492, sin industrialización. Entonces, me parece como que acá el cambio de paradigma se hace imprescindible y eso surge de una gran conversación, de una gran discusión. Ahora, Gabriel, surge de una conversación, de una discusión. ¿Por qué se pelean tanto? ¿Por qué el oficialismo hoy tiene dentro del oficialismo una grieta y la oposición dentro de la oposición tiene otra grieta? Bueno, ¿Por qué pasa todo eso? Mira, las peleas manontropo, porque cuando hubo que aprobar el acuerdo con el fondo se pusieron todos de acuerdo. Entonces se pelean para la tribuna. Me parece que se están peleando en una pulseada de poder. O sea, están preparados para la toma de poder, no están preparados para la toma de conciencia. O sea que no son conscientes. O son conscientes. Son conscientes que están en una disputa de poder, la dirigencia está en una disputa de poder y en una disputa por el rumbo, por el rumbo de las medidas que hay que tomar. Es muy bueno discutir, porque nadie tiene la razón. Y aparte nadie puede imponer nada. Se necesita una gran discusión, pero una discusión de ideas, no de descalificaciones. De todas maneras, la sensación es que esto corre para todos, digo, para propios y extraños. Digo, no aparecen ideas por ningún lado. No apareció Grabois el otro día diciendo, yo por lo menos tengo 3 ideas. Digo, esto está hablando claramente de que la clase política está absolutamente degradada. De ideas. Mirá, el programa de gobierno en el 19 no se hizo, se obvió. No hay programa. Y cuando no hay programa, aparece una palabrita muy linda de decir, yo muchas veces me he encontrado diciéndola, que es la gobernabilidad. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, la gobernabilidad, la correlación de fuerzas. Cuando vos tenés un programa y el pueblo vota el programa, de centro, izquierda, derecha, de lo que fuese, o de todo eso junto, porque ya esas categorías quizás están perimidas, cuando se vota, se legitima la acción. Y si si se vota por caras o por nombres, con afecto, pero no tenés por qué cumplir con el programa. Entonces aparece la gobernabilidad. Esto se puede, esto no se puede. Entonces yo digo, gobierno de Alberto Fernández. Los primeros 100 días, con el nuevo paradigma, hay que resolver cuál es el rumbo. Los famosos 100 días de gobierno. Pero claro, esos 100 días... en economía, tomar todas las decisiones ahí. Mira, las leyes de Kondratiev. Kondratiev, ruso, decía... Cambia el paradigma. Se termina ahora el auto de petróleo y viene el auto eléctrico. Bueno, cuando llega el 1935 auto eléctrico, ya es el definitivo. Bueno, en los primeros 3 años, 2 años, hay que resolver cuál es el rumbo de esa nueva industria. Porque así como en los primeros 2 años, así va a ser durante 70 años. Los primeros 100 días de gobierno, así va a ser tu gobierno. Vos tenés que resolver. Los temas de democratización del Poder Judicial lo tendría que haber resuelto en los primeros 100 días, por supuesto. El tema de deuda externa, los primeros 100 días. Pero así
comercio exterior, servicios públicos, energía, mundo digital, son todos temas que no estaban elaborados en el programa y se obviaron. Me quiero detener un instante en lo primero que mencionó, que fue la democratización del sistema judicial. Digo, estamos en el medio de un enorme debate, que es histórico en la Argentina, Sí. acerca del funcionamiento de la justicia, ¿no? En un país que, como sabemos, tiene, por Constitución Nacional, 3 poderes que son independientes. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La injerencia de uno sobre otro no forma parte de la legalidad de acuerdo a nuestra Constitución, no es constitucional. Ahora, ¿cómo se hace para resolver un tema tan enquistado como la justicia o la falta de ella, cuando estamos siempre parados en esta situación en la que si me conviene lo que decide la justicia me gusta y si no me conviene no me gusta? Sí, no, el Poder Judicial es... Veamos, el Poder Judicial, no es justicia, es Poder Judicial. Este Poder Judicial tiene una conformación en su Corte Suprema de 2 cortesanos que ingresaron por un decreto y que después se blanqueó la situación cuando se los aprobó en las cámaras. Con muchos votos de hoy funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, Sí, claro. De sectores, ¿no? Que Pero en todo caso es la responsabilidad de Frente todos. Renovador. Sí, del Frente Responsabilidad de Renovador. todos. Yo creo que la reforma del Poder Judicial sí es imprescindible. Este Poder Judicial, el otro día Cristina algo dijo de la Constitución del 94. La Constitución del 94 es un bochorno, es una defecio. Se dijo que estaba mal, que no debió hacerse la del 94. Claro, pero porque es producto de una coyuntura de rosca espuria. El doctor Menem quería ser reelecto, el doctor Alfonsín sacó tajada. La vicepresidenta fue convencional constituyente. Sí, recordémoslo, muchos. ¿no? Hubo Parte convencionales constituyentes de todos Sí, los de colores. todos. El doctor Zaffaroni fue También. convencional constituyente. También. Es una persona que yo tengo profundo de los respetos, igual que con Cristina, igual que con tantos otros convencionales constituyentes. Estaba la señora Elisa Carrió. Digo, había cuadros importantes, jurídicos, políticos. De todos los sectores. Pero embretados en una coyuntura. Una reforma constitucional, producto de una coyuntura, es infame. El doctor Menem quería la reelección y el doctor Alfonsín le sacó todo lo que podía. El tercer senador, los senadores ya no son de las provincias. El jefe de gabinete. El jefe de gabinete, ponele el jefe de gabinete en en tránsito a el primer ministro. Bueno, pero hubo una cosa horrible. Después voy a hablar del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura, que es otro adefesio de las corporaciones, producto de esa reforma. Pero vos fíjate que se elimina el colegio electoral. Sí. Y empieza el voto directo. Sí. El voto directo hace que el AMBA, ahí donde estamos nosotros, Capital Federal y Gran Buenos Aires, se imponga a la Argentina profunda, a la Argentina federal. Lo que gana en el AMBA gana en todos lados. O por lo menos tiene una injerencia mucho por eso mayor. no puede haber gobernadores que tengan la pretensión de pensar la Argentina, sino que piensan en sus provincias, porque el voto de un municipio X, Gana del más que el conurbano, supera al otro. Entonces, Ahora, eso también es un profundo error. Y el Consejo de la Magistratura, donde las corporaciones ponen jueces, fiscales y defensores. Ahora, Mariotto, hablando de justicia, ¿qué piensa de lo que hizo el fiscal Luciani acusando a Cristina y lo que hacen los jueces condenándola a 6 años? No, pero eso es crónica de una condena anunciada. Está bien, ¿pero es justicia o no es justicia? No, es Poder Judicial. Es Poder Judicial pasándole la factura definitiva a una presidenta que, entre otras cosas, impulsó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tocaba los intereses del monopolio Clarín. Pero Entonces, sin embargo, los 3 integrantes del Top 2 fueron nombrados por el propio presidente, el gobierno de Cristina. No, pero eso, producto del Consejo de la Magistratura. Pero digo, fueron las personas que se presentaron y que fueron aprobadas por el propio gobierno de Cristina para asumir. No son infalibles. El Consejo de la Magistratura... No, ningún juez es infalible. Pero el Consejo de la Magistratura te propone 3 candidatos del sistema y el gobierno elige uno, o el Ejecutivo elige uno. Sí. Pero los 3 que te presentan son de las corporaciones. O sea, es de la familia judicial, porque la maniobra de la Constitución del 94 es burocrática. O sea, que si hubiera elegido a otros de esas propuestas, ¿hubiera sido tan malo como este? Tan malo, un poco peor, un poquito mejor. Pero estás eligiendo en una pecera armada por la corporación. Entonces, hay que modificar eso. Claro. Hay que modificarlo. Ahora, el fin de semana hubo una situación complicada para el fiscal Luciani. Repudiable, por cierto. Repudiable, obviamente. Repudiable. Sí. ¿Qué hay que hacer con eso? Mira, a nosotros nos pasa todo el tiempo.
Sí, pues yo no soy funcionario del gobierno. Pero es repudiable desde cualquier punto de vista. Por supuesto que es repudiable. De donde venga y hacia quien esté destinado. Por supuesto que es repudiable. No estoy... Es repudiable, Sí. es repudiable, Sí. es repudiable. repudiable. A nosotros nos pasa todo el tiempo. ¿Y qué hay que hacer? Qué difícil, ¿no? Porque algo, porque hay pero mucho... pero algo ¿sabe hay qué que pasa? hacer. No, Claro. hay Para mucho, quien sea. se estigmatiza mucho, y hay mucho odio. Entonces, eso genera... Es una sociedad que está en conflicto permanente. Yo no sé qué hay que hacer, hay que terminar con el odio. Me gustó mucho una intervención del doctor Rafecas cuando habla que el discurso del odio no debe ser reprimido. Lo que debe ser reprimido, comillas, Sí. es el discurso único. Ujú. El discurso único es un grave problema para la sociedad argentina que está asimilada al discurso único como si fuera algo natural, un hecho natural. Déjeme hacerle una última pregunta referida a esta historia, porque es bueno que podamos conversar sobre estas cosas. Insisto, es repudiable cualquier tipo de escrache, provenga de quien provenga y esté destinado a quien esté destinado. Digo, lo he dicho en todos los medios donde trabajo, le ha tocado a muchísima gente. Tengo el recuerdo de Kicillof en un viaje con sus hijos. Digo, una cosa espantosa que le tocó vivir también al gobernador, actual gobernador. ¿Es lo mismo que sea un ciudadano común, que por supuesto es repudiable también como escrache, que sea alguien que está más cercano y vinculado a un sector de la política? Digo, porque en este caso, la gente que podía estar sentada en esa mesa, digo, Artemio López, su mujer o quienes fueren, saben y conocen más en profundidad cómo funciona todo esto. Porque uno puede estar en desacuerdo con alguien y puede incluso decirle a esa persona que está en desacuerdo. Ahora, cuando esto se hace público, se graba o se viraliza... Todo es infame, es de cobardía, son agresiones de cobardía. Y hay que conversar y hay que discutir. Bien. No hay que esquivarle el bulto a la discusión. A mí me gusta discutir hasta con los que no pienso igual, a los que veo agentes de operaciones infames que se hacen. Los medios de comunicación concentrados son terribles a la hora de las operaciones y de la estigmatización. Y eso, cuando hay un solo discurso, cala en la sociedad. En este caso sería... estar en las antípodas de lo que ahí dicen los medios del sistema, entonces reaccionan de otra forma. Creo que la sociedad argentina no tolera este tipo de situaciones, no se tolera. Bien, Mariotto, le agradecemos mucho la gentileza, vino hasta acá, le agradecemos, queríamos tener Bienvenido, una charla, además, bienvenido a nuestra casa. Por favor, muchísimas gracias por la invitación y siempre es bueno reflexionar así, sin red. Gracias, un placer. Bueno, nosotros tenemos que hacer una nueva pausa, Carlitos.